pico, podríamos decir, justamente de contagios muy importantes a nivel nacional. Está esperando estas recomendaciones. Esto que está pasando en Argentina ya sucedió con unas semanas de anticipación en el hemisferio norte. Hemos visto el aumento sostenido del número de casos que han llevado a confinamientos estrictos. Está pasando también con unas semanas de anticipación en los países de nuestra región, en nuestros países vecinos. Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay están teniendo un aumento muy acelerado del número de casos con tensión y hasta una sobrecarga importante del sistema de salud. Así que esta situación que está sucediendo en Argentina no excede a este contexto global. Nosotros estamos, como dijimos y como venimos repitiendo hace semanas, con este aumento del número de casos, con un aumento importante de la demanda espontánea, con una tensión también en algunas regiones en el sistema de salud, con un número de personas internadas en terapia intensiva, no COVID. Esa situación se está reorganizando para poder prestar cuidado a las personas que tengan SARS-CoV-2 confirmado y poder, como se hizo el año pasado, también reorganizar la respuesta del sistema de salud, teniendo también en cuenta todas las lecciones aprendidas. Se va a sostener la atención de otras patologías, la prevención, los controles, la atención primaria. Eso es muy, muy importante. Y también es muy importante remarcar que nuestro sistema de salud no es el sistema de salud de marzo de 2020, es un sistema de salud que tiene 50% más de camas de terapia, que tiene 60% más de respiradores, que tiene un equipo de salud con muchísima más experiencia y conocimiento del virus y del manejo del virus, que tiene en un 90%, más del 90%, la primera dosis de vacuna y casi el 60% el esquema completo. Y es un equipo de salud que está muy cansado, que ha estado bajo muchísima tensión todo un año. O sea que cada caso que evitemos, que cada consulta por febril que evitemos va a ser muy importante para no seguir tensionando ese sistema de salud. Nosotros estamos monitoreando domingo a domingo, periódicamente, pero los indicadores, la doctora Rearte les va a comentar la situación epidemiológica. Tenemos el doble de municipios de riesgo desde el domingo pasado a este domingo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que redoblar los esfuerzos para los cuidados. Tenemos también el conocimiento del virus en relación a que hay acciones y actividades de alto riesgo, actividades de bajo riesgo, y que las medidas que tienen mayor impacto positivo son medidas intensivas, transitorias, tempranas y localizadas geográficamente para disminuir la circulación de personas. Así que estamos trabajando hoy a las 2 de la tarde. Vamos a tener otra reunión con la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, para poder terminar de consensuar las medidas que se van a implementar. Y por supuesto, el domingo tuvimos una reunión del Consejo Federal de Salud, también para tener la mirada de todas las jurisdicciones, y tanto el jefe de gabinete como el ministro del Interior están en contacto permanente con los gobernadores y las gobernadoras en ese sentido. Así que de vuelta, no estamos en 2020, se conoce mucho más del virus y Argentina empezó a vacunar antes del aumento de los casos, antes de este instalamiento de la segunda ola. Argentina está vacunando a su personal de salud y a los grupos de riesgo en esa ventana de oportunidad que es muy importante, es muy, muy importante. Dijimos que ya se vacunó con una dosis 90% del personal de salud, 60% completó el esquema. Y tenemos las personas mayores de 80 años en Argentina, 55.6% de las personas ha recibido al menos una dosis y 40.7% de las personas entre 70 y 79 años también ha iniciado su esquema de vacunación. Trabajamos entonces muy, muy fuerte para poder generar estas recomendaciones con evidencia científica y consenso federal. Lo que sí sabemos es que estas medidas localizadas, intensivas, transitorias y oportunas se tienen que aplicar para disminuir la transmisión del virus sin impactar en las medidas productivas, en las medidas comerciales, en las medidas
en las acciones, digamos, de esparcimiento que han demostrado que no son fuente de infección y, por supuesto, como decimos siempre, tratando de impactar lo menos posible en la educación y la presencialidad. Muchas gracias por la pregunta. La distribución de las vacunas es un tema bien importante y bien complejo. Es muy importante poder explicarlo. La población objetivo de la campaña de vacunación contra la COVID-19 es bastante variada, es todo el personal de salud, personal estratégico, mayores de 60 años y las personas que tienen comorbilidades. Entonces, estimar esa población objetivo para las jurisdicciones tiene una complejidad importante. Nosotros empezamos con la población objetivo estimada por las jurisdicciones, enviada por escrito y firmada por cada jurisdicción en diciembre y sobre todo en personal de salud, teniendo en cuenta el subsector privado, los trabajadores y las trabajadoras independientes, quienes residen en un lugar y trabajan en otro, o el multiempleo, lo mismo que las personas que tienen alguna comorbilidad, teniendo en cuenta que varias tienen más de una comorbilidad, estimar el número exacto de la población objetivo para las jurisdicciones tiene una complejidad importante, por lo tanto se está, igual que gripe, igual que cualquier vacunación que no está destinada específicamente a cohortes, se llama, digamos, a personas que nacieron en un año, se estima mucho más fácil la población objetivo en ese sentido, entonces está en permanente revisión y en permanente actualización. Lo que definimos en consenso en el Consejo Federal de Salud es tener una base de distribución del INDEC, que es una base objetiva, y realizar ajustes en función de situaciones puntuales, como por ejemplo lo que es la proporción de el personal de salud de los mayores de 60 años en algún lugar en particular, especialmente lo que sucede en los grandes aglomerados urbanos. Eso es lo que estamos haciendo en forma permanente, estamos generando algún ajuste a alguna jurisdicción, la distribución básica es con la población del INDEC, y lo que se está hablando para poder acelerar la vacunación y complementar en diferentes lugares la vacunación a esta población objetivo es buscar diferentes actores. En el día de hoy, con el ministro Fernán Quirós, estamos yendo a un vacunatorio de FATSA donde el Estado Nacional, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y la Obra Social están colaborando para agilizar la vacunación del personal de salud. Alcanzamos 5.000 dosis que van a ser aplicadas a personal de salud de Cava con los turnos que aplica la Ciudad de Buenos Aires, y estamos trabajando para seguir complementando en ese sentido, y lo que el presidente le pidió a Luana Volnovich, a la titular de PAMI. Ayer nos reunimos también con Fernán Quirós y me contacté ayer a última hora con Luana para que PAMI pueda también colaborar y complementar, en principio en la Ciudad de Buenos Aires, también con los turnos que ofrezca la Ciudad de Buenos Aires para dar apoyo a la estrategia, a los planes estratégicos provinciales, jurisdiccionales, y eso es lo que por instrucción del presidente estamos implementando con PAMI, en este caso con la Ciudad de Buenos Aires, y lo extenderemos también a grandes aglomerados urbanos donde se sabe que es el lugar que tiene más impacto la pandemia, no solo en Argentina, sino en el mundo, donde la dinámica de transmisión es muchísimo más rápida, donde la posibilidad de controlar la transmisión es muchísimo más difícil y donde se ha visto el impacto en la mortalidad más importante, y además a partir de donde se distribuye a las poblaciones con menos habitantes. Así que esa es una estrategia que estamos trabajando. Nosotros estamos analizando en forma permanente, y de hecho hay una estrategia específica de seguimiento de los casos en las escuelas a través de la Cuidar, en articulación con el Ministerio de Educación y las escuelas de todo el país. Por ahí Analía puede comentarlo con un poco más de profundidad. Lo que nosotros estamos viendo es que la mayoría de los contagios no se originan en los lugares donde hay protocolos, no se originan en las fábricas, no es lo más frecuente que se originen en las aulas, no se originan en los espacios culturales o inclusive de esparcimiento donde hay protocolos, sino que una vez que estamos en un lugar más familiar, en un lugar de más confianza, en un lugar con amigos, con familia, esa defensa, esa atención baja, disminuyen los cuidados, sobre todo en un ámbito social de mucha más distensión, en lugares cerrados,
durante mucho tiempo sin cumplir las medidas de distancia, de ventilación y de barbijo o tapabocas. Eso es lo que se está viendo, la fuente de contagio son las reuniones sociales. Eso pasaba al principio de la pandemia en los trabajadores y las trabajadoras de salud que tenían el equipo de protección personal y en los momentos de descanso, cuando se sacaban el barbijo y por ahí tomaban un mate o tenían algún tipo de esparcimiento, era donde se contagiaban, una transmisión horizontal entre el personal de salud o en reuniones sociales. Entonces es muy importante poder transmitir esa situación. Los casos que no son en este contexto son excepcionales y es muy importante transmitir a la población justamente la atención y el cuidado en los momentos donde estamos con alguien que luce sano o sana, que tenemos confianza, que queremos y que nos surge charlar, abrazarlo, darle un beso, y esa situación es la que nos pone en riesgo en todos los ámbitos. En relación al acuerdo, la verdad es que hasta ahora siempre hemos llegado a un acuerdo, a un consenso, y no tenemos ninguna duda que hoy a la tarde se va a llegar a un acuerdo y a un consenso de cuáles son las medidas más eficaces, más eficientes, que la población pueda entender y tomar también, con la convicción que es lo mejor para cada uno y en este impacto colectivo, y por supuesto teniendo en cuenta todo lo que significa lo que aprendimos, de lo que se sabe del virus en este momento y lo que se puede llevar adelante y lo que tiene impacto y es cumplible en el sentido de impactar lo menos posible en las actividades que no están generando contagios y también teniendo en cuenta el cansancio, el esfuerzo que está haciendo toda la sociedad. No tenemos dudas que vamos a llegar a un acuerdo y vamos a poder comunicar una estrategia no solo del AMBA, sino de todo el país para poder lograr esto, que es muy concreto. Son 3 semanas de un esfuerzo más grande para lograr vacunar a quien tiene más riesgo de morir. No estamos en la misma situación que el año pasado. Bien, claro, no estamos en la misma situación que el año pasado. Estamos complicados, pero no es la misma situación, sin lugar